Bien, a manera de concepto, nuestro copiadito menciona, son entidades fundadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Es decir, que se constituyen en una forma de asociación que se fundamenta en la solidaridad económica, la unidad y la paz social. Es decir, es una agrupación de personas que van a desarrollar con esfuerzo propio todas esas actividades de ayuda mutua entre ellos. Pues dice para organizar y prestar servicios, ¿no? Y básicamente funcionan bajo los principios de solidaridad económica, unidad y la paz social. Las personas que las conforman se unen con un alto sentido de cooperación y se asocian en pos de un objetivo común. ¿Está claro? Entonces, todos tienen un objetivo común. Principios del cooperativismo, principios fundamentales. Todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones. O sea, no hay, digamos, preferencias, tampoco discriminación. Pues dice, todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones. Rige el principio de control democrático, es decir, todo lo desarrollan en función al voto. Hay una práctica democrática en todas las sociedades cooperativas. Teniendo cada socio derecho a un voto, cualquiera sea el número y valor de sus aportaciones. Entonces acá interesa a la persona. Un socio tiene 3 cuotas de aportación, tiene un voto. El otro socio tiene una cuota de aportación, tiene un voto. Y un tercero tiene 100 cuotas de aportación, digamos, en forma exagerada, igual tiene un voto. Mientras en el caso de las sociedades comerciales, recuerdan ustedes, el voto era en función al capital. Mientras acá en las sociedades cooperativas no, sino es en función a la persona. O sea, no interesa cuánto haya aportado, lo que interesa es que sea parte de la sociedad cooperativa. Se establece un régimen en el que las aportaciones individuales consistentes en certificados de aportaciones en efectivos, bienes, derechos, trabajo, constituyen una propiedad común con funciones de servicio social o de utilidad pública. Entonces, en las sociedades cooperativas no vamos a hablar de acciones, tampoco de cuotas de capital, sino vamos a hablar de certificados de aportación. Un certificado de aportación tiene las particularidades de una cuota de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. No es negociable, pero puede transferirse. ¿Está claro? El objetivo de la sociedad no es el lucro, sino la acción conjunta de los socios para su mejoramiento económico y social, para extender los beneficios de la educación cooperativa y la asistencia social a la comunidad. La distribución de los excedentes de percepción se efectuará conforme al trabajo realizado en las cooperativas industriales, agrícolas o de servicio, de acuerdo con el consumo o el monto de operaciones en las que de consumo y de crédito, y conforme al trabajo, monto de operaciones, consumo o aprovechamiento en las de educación. Entonces hay diferentes sociedades cooperativas, ¿no?, que vamos a estudiarlo también más adelante. Ahora, en las sociedades cooperativas puede haber lo que en las sociedades comerciales hemos denominado utilidades, pero en las sociedades cooperativas no se denomina utilidades ni dividendos, sino se denomina excedentes de percepción. A eso se refiere este puntito. Ahora, esos excedentes se va a distribuir entre los socios de la cooperativa considerando el consumo que ha hecho de los bienes que produce o servicios que produce la cooperativa. No por si de acuerdo con el consumo. O el monto de operaciones
en las de consumo y crédito, y conforme al trabajo realizado por cada socio en la cooperativa. Monto de operaciones, consumo o aprovechamientos en las de educación. Entonces hay formas de distribuir el excedente que también lo estudiaremos un poco más adelante. La acumulación de ahorros o las aportaciones extraordinarias de los socios o los prestatarios de terceros que deban invertirse en la sociedad y hayan sido autorizados por la Asamblea General tienen un interés limitado. Entonces puede ser que algunos socios ahorren en la cooperativa, ¿no? O realizan aportaciones extraordinarias. O prestaciones de terceros, dice, o terceros que quieren invertir en la sociedad. Entonces, hayan sido autorizados por la Asamblea General, tienen un interés limitado. Es decir, en una cooperativa, el que va a participar de la cooperativa misma tiene que ser socio, necesariamente. Pero puede darse el caso de que la cooperativa trabaje con terceros, que no sean socios. Puede darse el caso. ¿Está claro? Pero sin embargo, lo ideal es que todos los que van a trabajar en la cooperativa, ser socios de ellos y prestar, lógicamente, gozar, mejor dicho, de los servicios y productos que tiene la cooperativa, son los socios. Clasificación. Según la finalidad que persiguen las cooperativas, pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Cooperativas agrícolas, ganaderas y de colonización. Son las que desarrollan en común todas o algunas de las siguientes actividades: producción y venta de artículos agropecuarios, compra y venta de herramientas y elementos necesarios para la producción agropecuaria, producción, industrialización y comercialización de los artículos agrícolas o ganaderos, aprovechamiento de los productos de las tierras o bosques comunales para su venta o distribución. En este caso hablamos de las cooperativas ganaderas, agrícolas, ganaderas y de colonización. Cooperativas industriales y mineras, dedicadas a las actividades de extracción, elaboración y venta de productos de la tierra, del subsuelo y de las aguas. También productos de transformación y venta de materias primas extraídas de la naturaleza, de artesanía y artes gráficas. Entonces, en ese caso nos referimos a cooperativas industriales y mineras. Cooperativas de servicio, las que explotan permisos o concesiones otorgadas por el gobierno, las prefecturas o alcaldías municipales, con el objeto de satisfacer una necesidad pública, las que conceden o distribuyen servicios particulares de carácter material, cultural o moral a sus miembros o a la sociedad en general. Llámese cooperativas de vivienda, comunicaciones, sanidad en general, cooperativas de regadío, servicios eléctricos, transporte, etc. Cooperativas de crédito son las que organizan con objeto de proporcionar, podríamos colocar acá, son las que se organizan, mejor dicho, no es las que organizan, se organizan con el objeto de proporcionar a sus socios recursos económicos a un interés nunca superior al estipulado legalmente en el mercado bancario, para los cuales o para lo cual cuentan con el capital que estos han aportado y con los depósitos de ahorro de los propios socios. Entonces hay cooperativas de crédito. Su capital de trabajo lo conforman las aportaciones que realizan los socios. Y es más aún, la cooperativa puede proceder a efectuar préstamos a los socios y los socios pagarán el capital y los intereses. Como también los socios pueden realizar ahorros en su cooperativa. Entonces, a esos denominamos cooperativas de crédito. Cooperativas de consumo. Se organizan con el objeto de proveer a los socios o a las necesidades del trabajo de estos de todo género de artículos o productos de circulación lícita, con excepción de bebidas alcohólicas. Adquieren con capital propio bienes de consumo que son vendidos entre sus socios, ¿no? Entonces, esas son las famosas cooperativas de consumo. Los socios requieren de algunos artículos para sobrevivir o vivir tranquilamente.
Entonces la cooperativa adquiere esos artículos y los vende a sus socios a crédito, etc. Entonces, los propios socios son los que consumen los bienes producidos por la cooperativa o los bienes que comercializa la cooperativa. Con excepción de las bebidas alcohólicas, dice, no se puede hacer una cooperativa para consumir bebidas alcohólicas, ya sería absurdo, ¿no? También tenemos cooperativas de educación. Son las que se organizan con el propósito de instruir en el conocimiento teórico y práctico. En este caso, del sistema cooperativo y de sus instituciones auxiliares a toda clase de personas que son parte de la cooperativa o pretendan pertenecer a la cooperativa. Ahora, también hay una clasificación de las cooperativas desde el punto de vista de la extensión del campo de operaciones. Las cooperativas o sociedades cooperativas pueden ser cooperativas integrales o de fines múltiples. Son aquellas que tienden a desarrollar diversas partes de un mismo proceso económico en cualquiera de los sectores de la economía nacional, como por ejemplo la producción, industrialización y comercialización de los productos agrícolas. Entonces, este tipo de cooperativas, al margen de producir artículos o productos agrícolas, también los procesan, los transforman, pues dice, la producción, industrialización y comercialización de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de cooperativas integrales o de fines múltiples. Cooperativas especializadas de un único objeto. Son aquellas que toman una operación del proceso económico como las de crédito o consumo, ¿no? Hay muchas cooperativas de crédito que tenemos en nuestro medio. Entonces, esas cooperativas de crédito funcionan de una forma muy parecida a un banco, hacen operaciones de crédito, ¿no? Están reguladas por la superintendencia de bancos, obviamente, o la autoridad ahora de fiscalización y control social de las entidades financieras. Inciso C. Considerando los sistemas de relaciones entre personas públicas y privadas, las cooperativas pueden ser cooperativas de instituciones públicas. Son las que se constituyen entre las municipalidades, provincias, departamentos, gobierno nacional, personas públicas, descentralizadas o agencias internacionales, y cuyas actividades se regulan por los principios cooperativos en la prestación de servicios o la realización de operaciones económicas. Cooperativas de particulares. Son aquellas que se conforman exclusivamente con aportaciones y actividad solidaria de personas de derecho privado. Finalmente, cooperativas mixtas o las de participación estatal. Son aquellas que se forman con aportaciones y actividad solidaria de personas de derecho público, gubernamentales o descentralizadas y de personas privadas. Entonces, como pueden apreciar, tenemos ahí la clasificación de las cooperativas. Luego tenemos la constitución y contabilización de aportes, casos prácticos. Esta parte lamentablemente se me había borrado y no lo tienen. Entonces, esto lo vamos a desarrollar la próxima clase. Hasta mañana les voy a hacer llegar toda esta segunda partecita para que el día jueves nosotros pasemos lo que es la parte práctica de las sociedades cooperativas. Entonces, hasta acá un resumen muy sucinto, muy simple de lo que es una sociedad cooperativa. ¿Está claro, chicos? Y Lice, está claro. Bien, quedaremos acá, por favor. Como no tengo el material, no nos he hecho llegar, vamos a perder el tiempo queriendo redactar y hacerlo práctico. Mejor para mañana se los preparo y el día jueves avanzamos la parte práctica. Por hoy pueden descansar. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias.